La historia de los actores de los ricos también lloran. La telenovela que paralizó continentes. No es exageración, esto fue un fenómeno de los grandes. Los ricos también lloran salió en 1979 y terminó haciendo lo que pocas historias han logrado: conquistar más de 120 países, doblarse a más de 25 idiomas y meterse hasta en los rincones donde casi no entraba el entretenimiento extranjero. Llegó a la Unión Soviética en una época donde ese tipo de producciones prácticamente no entraban, y aún así se coló y pegó durísimo. En Rusia, la gente organizaba su día para no perderse el capítulo. Había calles vacías, negocios en pausa y todo mundo pegado a la tele, siguiendo el drama como si fuera parte de su propia vida. Castro is the star of The Rich Cry 2, a mawkish soap opera made in Mexico and broadcast throughout Russia. She plays Mariana in a sentimental rags-to-riches story in 249 parts that has found a loving... El impacto fue tan fuerte que el nombre Mariana se volvió tendencia en ese país. Muchas niñas fueron registradas así por el personaje. Y si tú te llamas Mariana y ya andas en los 40 o más, no es coincidencia. En tu casa seguramente eran fieles a esta historia, de esos que no se perdían ni un capítulo y hasta renegaban con los personajes como si fueran de la familia. ¿Y te da mucho asco qué? Bueno, entonces, ¿cómo le haces para...? Y mientras medio mundo estaba metido en el drama, la vida real no se quedó quieta. Porque con el paso de los años, el elenco empezó a cambiar de forma drástica. De todo ese reparto enorme que participó en la telenovela, por lo menos 40 actores ya han fallecido. Una cifra que pesa, porque no se trata de nombres cualquiera, sino de toda una generación que construyó este fenómeno. Y esto apenas va empezando, porque detrás de este éxito hay decisiones que cambiaron la historia, versiones que no superaron el original, y detalles que le dan otro sentido a todo lo que viste en pantalla. ¿Qué fue lo que tenía esta historia para volverse tan adictiva que medio mundo dejó todo por sentarse a verla? Los protagonistas que no se bajaron del mapa. Si hubo dos nombres que sostuvieron este fenómeno y lo volvieron un vicio mundial, fueron Verónica Castro y Rogelio Guerra, Mariana y Luis Alberto, la pareja que hacía que la gente se peleara con la pantalla como si fuera un asunto personal. No sé cuándo, pero lo haré. Verónica Castro salió de Los ricos también lloran disparada. No se quedó en el éxito, lo convirtió en una carrera larga. Encadenó proyectos que mantuvieron el nombre arriba como Rosa Salvaje y El Derecho de Nacer, y cada vez que aparecía era garantía de rating. Luego se movió a la conducción, y ahí también se puso pesada, con Mala Noche No y Big Brother, programas que en su momento dominaron conversación y audiencia. A eso súmale discos, presentaciones, entrevistas, una agenda que no paraba y una presencia que se sentía en todos lados. Sentimentos de amor, ódio e ciúme num espaço fechado, sem outra ação nem cenário. Luís Alberto e Mariana, Verónica Castro, amam-se e procuram a felicidade. Mas uma série de acasos e mal-entendidos complicam as suas vidas. Pero también hay que decirlo sin maquillaje. Con los años, el foco cambió. Su nombre empezó a sonar más por temas personales, pleitos, versiones, declaraciones que prendían la conversación. La fama nunca se fue, pero el tipo de atención sí cambió. Hoy anda en los 70 y tantos años y sigue siendo un nombre fuerte, de esos que con solo mencionarlo la gente opina, a favor o en contra, pero nadie la ignora. Tu actitud empieza a inquietarme, Marisabel. Rogelio Guerra era otro rollo, menos ruido, más presencia. Después del boom,
Siguió trabajando sin descanso en telenovelas como Vanessa, Los parientes pobres y Mañana es para siempre, manteniendo ese estilo de galán firme, elegante, sin necesidad de escándalo para quedarse en la mente del público. Era de esos actores que no gritaban para llamar la atención, pero cuando aparecían, se sentía el peso. ¿Cómo te atreves a contestarme? En Rusia, el impacto de Los ricos también lloran conmocionó a la población, convirtiendo a Rogelio Guerra y Verónica Castro en símbolos de la paz y la cultura. Una señora muy importante, ocupaba un cargo de cultura y me explicó. La historia le cambió el rumbo con los años. Su salud empezó a venirse abajo. Fue diagnosticado con Alzheimer y después sufrió un derrame cerebral que lo dejó en una situación delicada. Dejó los reflectores y entró en una etapa mucho más dura. Una batalla larga, lejos de cámaras, hasta que falleció en 2018 a los 81 años. Su final fue distinto al brillo de la pantalla, pero el recuerdo del personaje quedó intacto. Es la que estoy viviendo ahorita. Y pues, es algo muy... nada agradable. Nada agradable. Dos destinos bien distintos, salidos del mismo trancazo de fama. Una que nunca dejó de sonar, aunque fuera entre aplausos y broncas, y otro que se la rifó con puro trabajo hasta que la vida le dijo, hasta aquí. Cuéntame, ¿eras de los que se enchinaban con cada coraje de Mariana? ¿De los que hasta renegaban con la tele y se les salía la lagrimita? Los que empezaron verdes y acabaron pesados. Mientras Mariana y Luis Alberto traían el drama pesado, había otros rostros más jóvenes que le metían sabor y le daban vueltas a la historia. De esos que empezaron casi de ladito y terminaron armando su propio camino dentro del medio. Arrancamos con Edith González, que aquí interpretaba a María Isabel Salvatierra Villarreal, la hija que crece dentro del conflicto y que también le mete su dosis de amor y drama a la historia. ¿No sería mejor que tú hicieras eso y que tu madre y yo recibiéramos a los que faltan? En ese momento, era una jovencita, prácticamente en sus primeros pasos fuertes en televisión, pero desde ahí ya se le veía madera. Con el tiempo se convirtió en protagonista de alto calibre, encabezando novelas como Corazón Salvaje, Doña Bárbara y Salomé, donde ya no era la niña, era la figura principal. Caballero. Así que aquí no pasó nada. Su carrera fue de las más completas, pero también de las más duras, porque terminó enfrentando el cáncer de ovario hasta su fallecimiento en 2019 a los 54 años. Luego está Guillermo Capetillo, que le daba vida a Alberto Beto López, el hijo que crece separado y que se convierte en pieza clave dentro del enredo familiar. ¿Qué ha sucedido? Era joven, con presencia, y este tipo de papeles le abrieron la puerta para convertirse en galán fuerte de los 80, apareciendo en novelas como Rosa Salvaje, Colorina la Fiera, Pueblo Chico, Infierno Grande, y muchas más. Con los años bajó el ritmo, se fue alejando de la televisión y hoy lleva una vida más tranquila, lejos del correteo de los sets. Mamá, esas mujeres no saben amar. Ahora vámonos con Leonardo Daniel, que interpretaba a Leonardo Mendizábal, un personaje que no llegaba a jugar limpio, de esos que se meten donde no los llaman y terminan complicando más las cosas, haciéndole la vida a cuadritos a los buenos de la telenovela. Era el típico que le metía presión a la historia y que hacía que los conflictos crecieran. No necesitaba ser el villano principal para causar problemas. Con el tiempo, se mantuvo firme en la televisión, apareciendo en múltiples producciones, muchas veces en papeles de carácter, de esos que llegan a mover la trama con pura presencia. Quise hablar contigo, pero no me diste oportunidad. Es que no tengo ningún interés en que...
Y no se puede dejar fuera a José Elías Moreno, que interpretaba a Pascual Pato Hernández Acevedo, un personaje humilde pero con corazón, de esos que conectaban directo con el público. No era de lana ni de lujos, pero sí de los que se ganaban el cariño por su forma de ser. Después de esta telenovela, siguió trabajando durante décadas en teatro, cine y televisión, participando en producciones como Rubí, Amor en Silencio y otras más, siempre constante, sin desaparecer del mapa y manteniéndose activo dentro del medio. Y así como ellos, varios arrancaron chavos en esta historia. Algunos se volvieron figuras fuertes, otros se mantuvieron firmes y otros simplemente se fueron diluyendo con el paso del tiempo, como pasa en este negocio donde no todos logran sostener el ritmo. ¿Te acuerdas de estos personajes? ¿O eras de los que solo tenían ojos para el drama pesado de Mariana y Luis Alberto? Los villanos que hacían hervir la sangre. Si algo tenía esta historia, era gente que te hacía perder la paciencia en segundos. De esos que nomás salían en pantalla y ya estabas echando coraje. No eran villanos de adorno, eran los que movían todo el despapalle. Arrancamos con Flor Procuna, que interpretaba a Irma Ramos, la madrastra que no tenía llenadera. ¿Qué pasa? Venga conmigo, he dicho. Le hizo la vida a cuadritos a Mariana, la corrió de su casa y quería quedarse con todo como si nada. Era de esas que te daban ganas de meterte a la tele a ponerle un alto. Después del éxito, siguió trabajando en telenovelas con personajes de carácter fuerte, pero con los años fue bajando el ritmo. Falleció en 2025 a los 72 años, y con ella se fue una de las villanas que más corajes hizo pasar. Pero no es posible que mi marido me haya dejado en la miseria. Luego está Rocío Banquels, que daba vida a Esther Izaguirre, ambiciosa, interesada y bien calculadora. De frente muy fina, pero por detrás ya estaba viendo cómo sacar ventaja. ¿Tú? ¿A mí me habla? Ese tipo de personaje que no se ensucia las manos, pero mueve todo el tablero. Después de la telenovela, se consolidó en la música, el teatro y la televisión, y hasta hoy se mantiene activa, demostrando que no solo era villana de una historia, sino figura completa del espectáculo. ¿Quién es el padre? ¡Es tuyo! Ahora vámonos con Miguel Palmer, que interpretaba a Diego Ávila, el que llegaba a meter ruido donde ya había problema. De esos que no construyen nada y nomás empeoran todo. Su personaje le metía más fuego al conflicto y hacía que la historia se enredara más. Siguió trabajando en televisión durante años, siempre con presencia en el medio. Falleció en 2021 a los 78 años, dejando atrás una carrera constante. ¿A poco no eras de los que se quedaban picados con estos personajes? De los que hasta gritaban de coraje esperando que alguien les pusiera un alto. Cambios de actores a media historia. Esta historia era larga, de esas que se iban estirando capítulo tras capítulo, y mantener a todo el elenco intacto no siempre se podía. Entre salidas, ajustes de producción y decisiones que se tomaban sobre la marcha, hubo personajes que de pronto aparecían con otra cara, y la telenovela tenía que seguir como si nada. El caso más claro es el de Diego Ávila, donde entraron Miguel Palmer y después Fernando Luján. Palmer arrancó con el personaje, metiéndole ese estilo de tipo que se metía en problemas y le daba más enredo a todo. Pero en el camino salió de la producción, algo que en esos tiempos pasaba por temas de agenda, decisiones internas o simplemente ajustes del rumbo, sin tanta explicación al público. Que me acuerdo, la que deberá de pedirme perdón es usted, porque por su culpa...
Y de pronto llega Luján y toma el mismo papel, pero con otra vibra, más serio, más pesado, de esos que con pura presencia ya te ponían incómodo. No era otro personaje, era el mismo, pero con distinto sabor. Palmer falleció en 2021, a los 78 años, y Luján falleció en 2019. Los dos dejaron su marca en el mismo personaje, pero en momentos distintos. También está el caso de Elena Salvatierra, donde participaron Alicia Rodríguez y Marilú Elízaga. Cambios que se daban porque la historia lo pedía, o porque alguien ya no podía seguir. Alicia Rodríguez falleció en 2022, y Marilú Elízaga falleció en 2015. Ambas con trayectoria fuerte dentro de la televisión. ¿Qué hace esta muchacha aquí? Por Dios, hijo, te has vuelto loco. Estos cambios eran de alto riesgo, porque el público ya estaba casado con una cara, y de repente tenía que aceptar otra. Pero la historia estaba tan buena que la gente se aguantaba y seguía viendo. ¿Y a ti no te sacaba de onda cuando cambiaban a un personaje, o te valía porque el chisme estaba más bueno que fijarte en eso? Los que se esfumaron, y nadie supo ni qué onda. En una historia tan larga como Los ricos también lloran, no todos se quedaron en el reflector. Hubo varios que salieron, pegaron tantito, y después como que se los tragó la tierra. De esos que la gente veía y decía, yo a ese lo he visto, pero luego nunca más supo nada. Arrancamos con Connie de la Mora, que interpretaba a Patricia Medina, la mejor amiga de Mariana, siempre pegada al chisme y metida en el círculo cercano. Tenía presencia, salía bastante, no era cualquier personaje. Después de los años, siguió trabajando en televisión, pero poco a poco fue bajando el ritmo hasta retirarse del medio, alejándose completamente de las cámaras y llevando una vida fuera del espectáculo. Contigo. Tengo derecho a estar contigo, Esther. También está Marina Dorel, que interpretaba a Sara González de García, un personaje dentro del entorno familiar que aportaba al drama. Apareció en varias producciones de la época, pero con el tiempo dejó de figurar y su nombre se fue apagando. De esos casos donde no hay escándalo, no hay despedida, solo silencio. Otra que entra en esta lista es Roberta, quien interpretaba a Roberta, un personaje secundario pero constante dentro de la historia. Su carrera no logró despegar más allá de esos años, y con el tiempo simplemente dejó de aparecer en televisión, quedando más como recuerdo que como figura vigente. Y ojo con Arturo Lorca, que hacía a Jaime, el mayordomo, de esos personajes que siempre estaban presentes en la casa, viendo todo, escuchando todo, parte del ambiente que sostenía la historia. Después de su paso por las telenovelas, su presencia en pantalla fue disminuyendo hasta desaparecer del foco público. También aparece Patricia Myers, conocida como Pachita, otro de esos personajes que formaban parte del entorno, sin ser el centro, pero siempre presentes. Su caso es parecido. Trabajó en su momento, pero después se alejó completamente del medio. Esthercita. Y así como ellos, hubo varios que pasaron por esta historia. Tuvieron su momento y después simplemente tomaron otro rumbo, sin reflectores, sin entrevistas, sin escándalos, como si la fama hubiera sido solo una etapa más. ¿Te acuerdas de alguno de estos rostros, o eres de los que solo se quedan con los nombres grandes y a los demás el tiempo se los borra? Los que nunca soltaron la chamba y se volvieron caras de toda la vida. En este negocio hay dos tipos de actores, los que pegan un rato y se borran, y los que no hacen tanto ruido, pero siempre están. Cambian de personaje, de historia, de canal, pero siguen ahí, firmes, como muebles finos que nunca sacan de la casa. Desde Los ricos también lloran, salieron varios de esos que no soltaron la chamba. Arrancamos con Juan Verduzco, que en la telenovela era el Dr. Mejía, de esos personajes que parecían tranquilos, pero siempre estaban metidos en el momento clave. Y ojo, porque este actor no se quedó ahí, se aventó décadas enteras trabajando. Lo viste en novelas, comedias, programas de variedades, de todo. Pero si algo lo marcó, fue su papel como Don Camerino en La familia Peluche, donde ya no era el doctor serio, era el vecino incómodo, metiche, de esos que te sacan la risa nomás con verlo. Se volvió rostro conocido para nuevas generaciones, o sea, el tipo sí supo mantenerse vigente. Falleció en 2024, pero dejó una carrera que no cualquiera aguanta. Luego está Socorro Bonilla, que interpretaba a Virginia, la enfermera, siempre cerca del drama, viendo cómo se caía el mundo alrededor de los ricos. Después de eso no se apagó.
Siguió trabajando en televisión, en teatro y hasta en doblaje, de esas actrices que tal vez no eran portada de revista, pero siempre estaban listas para entrarle al personaje que fuera. Carrera larga, constante y sin escándalos, de las que sostienen el medio sin hacer tanto ruido. Se mantiene con vida y con trayectoria respetada. También hay que hablar de María Teresa Rivas, que daba vida a Sor Úrsula, una figura de respeto dentro de la historia, de esas que imponían con pura presencia. Su carrera no se quedó en México. En Chile siguió trabajando fuerte en televisión y teatro durante años, siendo considerada una actriz importante en su país. Falleció en 2010, pero dejó una huella sólida en el mundo actoral. Se me hace muy raro. Es que... Y no se queda atrás Luis Vallardo, uno de esos actores de carácter, de voz fuerte, presencia firme, que no necesitaban ser protagonistas para que se sintiera su peso. Participó en cine, teatro y televisión durante décadas, siempre chambeando, siempre apareciendo, de esos que el público reconoce aunque no siempre recuerde el nombre. Falleció en 2023, cerrando una carrera larga y constante. ¿Cómo olvidar a Mamá Chole, interpretada magistralmente por la actriz Aurora Clavel, una mujer del pueblo que criaba a Beto y que representaba ese lado humilde que conectaba directo con la gente? Era de esas que no necesitaban gritar para hacerse notar, con su forma de ser ya te transmitía todo, firme, protectora y siempre metida en el corazón de la historia. Después de la telenovela, siguió trabajando durante décadas en televisión, participando en producciones como Rosa Salvaje, Soy tu dueña y muchas más, siempre con ese estilo que la hacía reconocible. Se mantuvo activa por años dentro del medio, hasta que falleció en 2022 a los 85 años, dejando una trayectoria larga y respetada dentro de la televisión mexicana. ¿Te acuerdas de Mamá Chole o eras de los que se clavaban más con los ricos y sus pleitos? Otros rostros que ya no están, pero dejaron lo suyo. Dentro de los ricos también lloran, hubo actores que no eran el centro del drama, pero sin ellos la historia no caminaba igual. De esos que entraban a escena y le daban peso a lo que estaba pasando. Uno de ellos fue Columba Domínguez, quien interpretó a María en una de sus etapas, una actriz con trayectoria desde la época de oro del cine mexicano. Después de la telenovela, siguió trabajando en cine y televisión, manteniéndose como figura respetada dentro del medio. Falleció en 2014 a los 85 años por causas naturales, cerrando una carrera larga y bien reconocida. No tengo la culpa de nada, señora. Don Alberto fue quien dispuso. También aparece Carlos Cámara, quien daba vida a Fernando Branduardi, un personaje dentro del entorno de poder que ayudaba a mover la historia. Cámara fue un actor muy activo en telenovelas durante décadas, participando en producciones como Cuna de Lobos y El privilegio de amar, siempre con ese estilo firme que lo hacía destacar. Falleció en 2016 a los 82 años tras complicaciones de salud, dejando una carrera sólida en televisión. Otro nombre importante es Enrique Muñoz, que interpretaba al licenciado de la Cueva, un personaje dentro del círculo de poder y decisiones. Fue un actor de carácter que participó en múltiples telenovelas y películas, siempre con presencia fuerte, aunque no fuera protagonista. Falleció en 2001 a los 71 años debido a un paro cardiorrespiratorio, dejando una trayectoria constante dentro del medio. Y ojo con Gastón Tuset, quien interpretaba al Dr. Suárez, un personaje dentro del entorno médico de la historia. Fue un actor con amplia carrera en televisión, participando en distintas producciones a lo largo de los años. Falleció en 2023 a los 80 años, manteniéndose activo prácticamente hasta sus últimos años. Para Gastón Tuset puede ser la de un actor que exploró todo tipo de psicologías de personajes y además cruzó terrenos en la dirección de escena. También está Socorro Avelar,
quien daba vida a Morelia, una figura dentro del entorno que complementaba el mundo de la historia. Fue una actriz muy trabajadora en televisión mexicana, participando en diversas telenovelas durante décadas. Falleció en 2003 a los 71 años, tras una vida dedicada a la actuación. Otra gran actriz que lamentablemente ya no está entre nosotros es Christiane Bach, quien participó en Los ricos también lloran, interpretando a Joanna Smith, un personaje clave dentro del enredo alrededor de María Isabel. En ese momento venía abriéndose camino, pero con los años se convirtió en una figura fuerte de las telenovelas, con proyectos como Bodas de odio, De pura sangre y La patrona, consolidándose como actriz y también productora. Su vida dio un giro cuando se retiró de los reflectores y mantuvo un perfil completamente reservado, lo que hizo que su fallecimiento en 2019, a los 59 años, tras una enfermedad que nunca se hizo pública, sorprendiera a mucha gente. Y no podemos dejar fuera a Magda Haller, quien interpretaba a Doña Rosario, un personaje que aportaba al ambiente familiar dentro de la historia. Participó en múltiples producciones televisivas y fue parte constante del elenco de telenovelas. Falleció en 2016 a los 80 años. Estos actores no siempre estaban en la portada, pero eran los que le daban forma al mundo donde se movían los protagonistas. Los que hacían creíble cada escena, cada conflicto, cada giro. ¿Te habías detenido a pensar que muchos de estos rostros que parecían secundarios, en realidad, eran los que sostenían la historia completa? Chismes que pican más que la trama. Desde hace años se viene arrastrando ese chisme sabroso de que Lucía Méndez pudo haber sido Mariana, pero a la mera hora el papel cayó en manos de Verónica Castro, y mira nomás en lo que terminó, un trancazo mundial. Y pues ya sabes cómo es la gente, luego empezaron con que quedó la espinita clavada, que si se arrepintió, que si no se podían ver ni en pintura, ¿verdad o puro cuento? Pero el chisme se cuenta solo. Y del otro lado estaba Rocío Banquels, que no llegó picando piedra desde cero. Era hija del mero, del actor y director Rafael Banquels. O sea que el caminito ya lo traía medio pavimentado desde casa. La rola Aprendí a llorar, escrita por Lolita de la Colina e interpretada por Verónica, pegó como cachetada bien dada, de esas que no se olvidan y que hicieron que la gente se metiera más en el drama. De regreso. Pero ni creo que me voy a aguantar, ¿eh? Porque yo no tengo miedo como todo. Y agárrate este dato que parece chiquito pero no lo es. En Indonesia no se anduvieron con medias tintas y le cambiaron el nombre a la novela. Allá se conoció como Con todo el corazón, porque cuando algo pega, hasta el nombre se transforma para seguir vendiendo el sentimiento. Y para cerrar con broche de oro, el dato que hasta hoy suena exagerado, pero ahí está. Se decía que el rating pasaba del 90%, que de cada 10 televisores encendidos, 9 estaban viendo la novela. Imagínate el nivel. Eso ya no es éxito, eso es dominio total. ¿Tú crees que hoy exista algo que pueda hacer que medio país se siente al mismo tiempo a ver la tele, o eso ya se quedó en otra época? A nueva versión que no le llegó ni a los talones. Años después quisieron volver a armar el mismo desmadre con otra versión de Los ricos también lloran, ahora con Claudia Martín como Mariana y Sebastián Rulli como Luis Alberto. Le metieron todo, buena producción, imagen bonita, historia más rápida, pero la cosa no prendió igual. La gente la vio, sí, pero no se volvió ese fenómeno que tenía a todos pegados a la tele. ISA presenta Los ricos también lloran. Y es que ahí está el detalle, porque la original de Los ricos también lloran dejó la vara bien alta. Y esa Mariana, la chaparrita de Verónica Castro, tenía un no sé qué que no se compra ni se aprende. Conectaba con la gente de una forma que ya no se ve. Podrán cambiar actores, historia y todo lo demás, pero ese encanto no se repite. La nueva versión cumplió, pero no hizo historia. Se quedó corta, mientras la original sigue siendo la que manda cuando se habla de telenovelas que sí hicieron ruido de verdad. ¿Tú crees que hoy alguien le pueda quitar el trono a esa Mariana, o ya quedó como la mera para siempre? Una historia que no se apaga. Pasaron los años, cambiaron las caras, se intentó repetir la fórmula, pero Los ricos también lloran sigue ahí, firme,
como de esas historias que no se borran. Se fueron actores, se apagaron voces, pero el recuerdo sigue vivo en cada escena, en cada lágrima y en cada coraje que hizo pasar. Porque al final, no fue solo una telenovela, fue un fenómeno que marcó época, y aunque pasen los años, hay cosas que simplemente no se vuelven a repetir. Si te tocó verla, te dejó marcado de verdad, ¿y crees que alguna telenovela de hoy pueda superarla, o esa ya quedó en otro nivel?